Romanos 7, las dos leyes. En nuestro tiempo se habla mucho de libertad e independencia. Las personas quieren ser dueñas de sí mismas. Como vimos en los capítulos anteriores, la carta de Romanos termina con esas falsas esperanzas. Este capítulo prosigue explicando la dinámica de la servidumbre y la libertad con relación a la naturaleza humana. Entendemos que Dios quiere hacer de nosotros criaturas nuevas y separarnos completamente del mal, por eso nos ofrece una vida nueva. Entendemos que el modelo celestial revelado en la ley de Dios es la norma perfecta que está en armonía con el carácter del Padre y es plantado en la conciencia humana por el Espíritu Santo. El capítulo termina hablando de la gran lucha entre la ley de Dios en la mente, que es espiritual, y la ley del pecado en la carne, que es carnal. Esta última es gobernada por las pasiones y conduce al pecado. La primera es sierva del Espíritu de Dios y lleva al individuo a obedecer su ley. Los primeros versículos usan una ilustración interesante para explicar cómo el cristiano es librado de su naturaleza pecaminosa mortífera. En un matrimonio, dos personas están unidas una con la otra, un hombre y una mujer, hasta la muerte de uno de los dos, por lo menos hasta la muerte de uno de los dos. Cuando vivíamos casados con el mal por medio de nuestra naturaleza pecaminosa, éramos completamente siervos de nuestros deseos. Pero el apóstol explica que la obra expiatoria de Cristo posibilita que seamos muertos y resucitados a una vida nueva que ya no está comprometida con el mal. Ahora somos libres para servir a Dios. La gracia nos libertó de nuestro cautiverio de servidumbre para que podamos vivir bajo el nuevo régimen del Espíritu. Para deshacer cualquier confusión en la mente de los que recibirían su carta, Pablo explica que obedecer la ley de Dios no es algo equivocado, muy por el contrario. Ya había dicho que estar bajo la ley es estar bajo su condenación por el hecho de vivir dominado por el pecado. Ahora explica que la función de los mandamientos es declarar la voluntad de Dios, mostrar las implicaciones de la desconformidad a ellos. Sin la ley no podríamos saber qué es pecado porque la ley señala el carácter santo y puro de Dios. Y después de perdonados, el Espíritu nos conduce a esa ley a fin de saber cómo debemos vivir en novedad de vida. Pablo cita el 10º mandamiento, según Éxodo 20, dando evidencia que todos los 10 expresan la norma perfecta de la justicia divina. El versículo 12 presenta este argumento afirmando que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Si hay algún problema entre el pecador y la ley de Dios, ese problema no está con el que Dios dio la ley, tampoco en la propia ley que lo refleja, sino en el pecador cuya naturaleza es pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Y cómo entonces va a terminar esta terrible lucha? Aunque hayamos recibido la ley de Dios en la mente, lo que nos posibilita reverenciar su voluntad y querer realizarla en nuestra vida, el hecho es que la ley del pecado en la carne todavía permanece latente en nosotros, tratando de debilitarnos y llevarnos de vuelta a la esclavitud de nuestras pasiones. En este contexto de conflicto del hombre interior, Pablo expresa las famosas palabras registradas en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él no solo hace la pregunta, sino que también ofrece la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, dice el versículo 25, que nos trae la esperanza de la gloria de Dios. Esta es la única respuesta al pecador en su lucha contra el pecado. ¿Y esto qué tiene que ver con nuestra vida hoy? La obra de Dios en nosotros nos libera del poder que el pecado tiene de esclavizarnos, nos hace nuevas criaturas,
tenemos nuevo deseo y nueva disposición de servirlo, nos libera del pecado, nos mantiene en armonía con su ley y con su voluntad. No hay nada incorrecto en la ley de Dios, sí en nosotros. No tenemos que luchar contra la validez de los 10 mandamientos, sino contra nuestra naturaleza que nos arrastra lejos de la voluntad del Señor. Y finalmente, tener la conciencia de la lucha que hay en nosotros. No desistir de luchar contra la ley del pecado. No contentarnos con confesar solamente los pecados a Dios. Enfrentar esos pecados y por la gracia y la ayuda de Dios, quien nos ofrece su poder, ser vencedores sobre el pecado. Así como Pablo tuvo su lucha, la lucha continúa hasta el regreso de Jesús o hasta que descendamos a la sepultura. Pero como Pablo podemos conocer la fuente de perdón y también la fuente de poder. Que en esa fuente de perdón y de poder podamos ser más que vencedores. Vamos a orar. Gracias, Señor, por ofrecernos el perdón a nuestros pecados, pero también gracias por ofrecernos el poder para ser vencedores y vivir en armonía con tu voluntad. Aceptamos tu gracia. Ayúdanos a vivir honrando tu nombre. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.